todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Esta es nuestra edición número 32 y como siempre ustedes ya saben, en nuestro programa revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia durante la última semana. Está con nosotros una vez más Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis y a toda la gente que nos ve acá y en el extranjero. Bienvenidos. Nuestro Epicentro 32 tiene este nombre. Bolivia pierde a Villena y el Malcu. Rolando Villena ha muerto por el COVID-19 y muchas autoridades a nivel nacional, gente allegada a él, familiares y gente que lo conocía, hemos expresado nuestra mayor tristeza y condolencia por su partida. Sí, fue lamentable. Bolivia ha perdido una persona que nos deja un gran legado. Yo lo conocí a Rolando el año 1988, incluso antes, alguna vez habíamos conversado, porque si se trata de hablar de personas que lucharon siempre por los derechos humanos, toda una vida coherente, consecuente, fue la de Rolando Villena. Y te decía que lo conocí en la lucha frente a la dictadura militar, defendiendo los derechos de la gente, tratando de cooperar con la gente que está detenida, los familiares, que no se sigan vulnerando los derechos. Y su vida continuó en esa línea y posteriormente fue defensor del pueblo en un momento complejo. Pero en definitiva, ese es el primer tema. Defensor de los derechos humanos, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en 2 periodos no consecutivos y posteriormente defensor del pueblo. Y un segundo gran tema es lo personal, y creo que es lo que siempre me ha tocado y yo he aprendido mucho de él, estando en la Defensoría del Pueblo, acompañándolo. La actitud frente a los otros, por más que tenía grandes diferencias, Rolando siempre escuchaba, trataba de encontrar puntos en común, incluso en los momentos más difíciles que tuvimos en la Defensoría, porque cuando me invita, me dice, ayúdame a un poco reencauzar la Defensoría, porque él había sido nombrado por Evo Morales, pero cuando se da la invasión al Tignis, se decide construir esa carretera, Rolando Villenas opta, como siempre fue su vida, por la ética y el compromiso, y se opone a Evo Morales, y entonces se da un quiebre con una defensoría que estaba infestada por gente del MAS. Y entonces ahí me invita para que pueda colaborarlo a reorientar la Defensoría del Pueblo, así lo hicimos. Y decía que en los momentos más complicados, más difíciles, Rolando siempre trataba de escuchar a esta gente, a la propia actual defensora, Nadia, que era una de las militantes muy combativa, muy radical, y que al final, en ese sentido, Rolando, ese era su tónica, escuchar su calidad humana como persona. Y un último aspecto, que fue muy importante el rol de Villena para visibilizar el carácter impostor de Evo Morales, el carácter opresivo de su política, y en ese sentido creo que la democracia en el país le debe mucho a Rolando Morales, a Rolando Villena. Creo que esta actitud también lo coloca en un sitial muy importante y por eso mucha gente lo ha valorado. Eso es lo que podría decir respecto a Rolando, Jorge Luis. Sí, sin duda, coincido con tus apreciaciones, Gregorio. Para nosotros y a mí en lo personal también ha significado una partida muy, muy sentida, ¿no? Yo creo que el ex defensor ha sido el último defensor del pueblo que ha tenido Bolivia. Y en esa dimensión siempre lo vamos a tener presente. También ha ocurrido otros hechos.
Uno de ellos ha sido el discurso del presidente Arce a propósito de la celebración del Día del Estado Plurinacional. Apareció el presidente Arce y planteó lo siguiente, que hay que devolver dignidad a Bolivia y que esto no pasa por venganza, sino pasa por justicia. Pero lo escucharemos, Gregorio, al presidente en su... El proceso de reconciliación y reencuentro entre bolivianas y bolivianos no pasa por la venganza, sino por justicia, y de eso estamos muy conscientes. Buscar justicia por los hechos de octubre y noviembre del año 2019 sin venganza fue el compromiso presidencial. El mismo fue dado tras insistir que la movilización y revuelta social que denunció fraude electoral no tenía sustento porque jamás fue demostrado, pese a la acusada complicidad de las fuerzas de seguridad. Nunca pudieron probar. En complicidad con sectores insubordinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes rompieron la cadena de mando y en franca insubordinación al presidente del Estado Plurinacional y capitán general de las Fuerzas Armadas, forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente elegidas. Y la pregunta que hay que hacerse, Jorge Luis, es ¿por qué Arce se agarra para sí todo este discurso de venganza, en el fondo, de Evo Morales? Porque más allá que diga pasa por la justicia, está asumiendo que no ha habido fraude, que todo ha sido un montaje. El montaje ellos han hecho el año 2009 en Santa Cruz, cuando han hecho todo el montaje de Rosa para detener a toda la élite cruceña. Ese ha sido un montaje y ha terminado con la muerte de toda esa gente. Ahora lo que ha habido es una resistencia ciudadana a la vulneración y a la violación de la democracia. Comenzando por el 21F, que la población rechazó la reelección de Evo Morales. Evo Morales se burló de la población, vulneró las normas y a partir de todo el complejo mafioso que había montado en la justicia, finalmente participó en las elecciones donde sí, efectivamente, como lo dijo la OEA, hubo fraude. Entonces, ¿por qué el presidente Arce se agarra todo de ese discurso? Se lo compra el discurso. Y ahí yo veo solo dos explicaciones. La primera que tiene que ver con lo complejo de la situación económica que hay en el país y que el manejo del COVID no le está resultando fácil. Están haciendo casi lo mismo que hizo la señora Áñez. No hay corrupción comprobada. Esa es una diferencia hasta ahora, por el momento. Pero están haciendo como políticas públicas parecidas y limitadas, sin una estructura de salud y sin recursos, sin un equipo y una cantidad de médicos suficiente para encarar los procesos en todo el país. Entonces, esa es una hipótesis que se conjunciona con otra, y es que se siente presionado por el MAS y algunos sectores que incluso lo amenazaron con comenzar las movilizaciones si es que no se iniciaba el juicio a Áñez. Entonces, yo veo que él se está comprando este paquete, pero que es muy peligroso, porque empieza a introducir cada vez más este discurso que no le va a ayudar a resolver nada, porque no tiene salida. Ese proceso Áñez es irracional y es muy poco probable que tenga éxito. Entonces, yo diría que se está comprando una batalla de por sí perdida de antemano para nublar la película, para confundir a la población, para tener circo, pero muy riesgoso, Jorge Luis. Gregorio, pero ¿no crees tú que es necesario iniciar un proceso a las cosas que han ocurrido durante el gobierno de Áñez? Yo creo que hay que esperar primero el informe de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos. Eso es lo primero. La comisión que ha venido del CIDH.
Más allá que nos guste o no nos guste, debido a las presiones internacionales y también la experiencia que ha habido en el país, parecería que van a tener y van a hacer un proceso independiente. Primero hay que esperar esos elementos, pero no prejuzgar de que aquí ha habido sedición, ha habido corrupción, y como vamos a ver más adelante, que Choquehuanca se lo ha comprado a la mitad del paquete y el que se ha comprado totalmente el paquete es Loza, como vamos a ver más adelante. Sí, a propósito de eso, vamos a ver ahora lo que dijo el vicepresidente. Durante la primera fase de la crisis pandémica fue diseñada no solo por el gobierno de facto, sino por asesores externos y representantes de las grandes corporaciones. Después de 10 meses de combate contra el virus, de duras restricciones, confinamiento, quiebre de la producción nacional, endeudamiento veloz, corrupción, persecución y hostigamiento. Es que según el segundo mandatario de la nación, el único que gozaba de buena salud fue el virus que mató en la primera y segunda ola a casi 10,000 personas en Bolivia. Dicha estrategia, según el gobierno, consistía en atemorizar a la población y en ausencia de una buena estrategia el país pagó las consecuencias. Sí, en muchos aspectos tiene razón. Efectivamente, ha habido una política de confinamiento y creo que de manera irracional frente a un fenómeno que era también nuevo. Nadie sabía exactamente, ni Estados Unidos ni países de Europa, cómo se venía la pandemia, aparecían los muertos, entonces era un escenario difícil y creo que la corrupción fue lo que hundió además al gobierno de Áñez, y eso es claro. Pero hay una sobredosis, se carga en exceso esta culpabilidad del anterior gobierno, como si este gobierno estaría haciendo cosas diferentes. Y yo quiero relacionar con un dato que salió hoy día. El portavoz del presidente Richter habla que en julio del 2020 hubo una mortandad por el virus del 40 y tantos % y que ahora se ha reducido al 5%. Es decir, mentira, eso es mentira. Y yo le diría a Richter que no comience con la cadena de mentiras, pero además burdas, porque se imaginan una mortandad, una mortalidad de los contagiados del virus que llega al 50%, es una locura, es un disparate. Y que hoy día él hable del 5% cuando además es menos, porque el número de contagiados siempre es mucho más de lo que se dice, porque no se puede empadronar, valga la palabra, a todos los contagiados, saber cuántos contagiados hay. En esa línea de mentiras no les viene bien. Choquehuanca está claramente... tuvo que hablar, esto está forzado por estas presiones, pero días antes yo no quiero olvidarme tampoco del abrazo que tuvo con Copa en la muerte del Malcu, es decir, apuntando en otra dirección de una Copa que en su momento dijo que no había habido golpe. O sea, no lo dijo con esas palabras, pero señaló hubo un proceso forzado de renuncia, pero no habló de golpe. Entonces, creo que se sienten, como lo decía al comienzo, forzados justamente por este tipo de gente como Loza, los sectores radicales que hablan del golpe con la mayor desfachatez. Veamos a Loza. Sí, ahora vamos a ver lo que decía precisamente el senador Loza. Tampoco vamos a dejar pasar. En noviembre del año pasado, el señor Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros, al margen de avalar el golpe de Estado, al margen de reconocer el golpe de Estado, también llamaron a una convulsión social, como no han comprobado el supuesto fraude. Y vuelvo a insistir, mentiras y mentiras. Carlos Mesa tuvo una actitud muy moderada frente a esa crisis, una actitud que como lo caracteriza él, un hombre cauto, un hombre que medita mucho antes de tomar decisiones. Incluso hubieron sectores en su propia organización que le pedían que sea más radical,
pero él señaló que no, que debía respetarse la normativa, que debía haber una segunda vuelta, etcétera. Entonces, Mesa tuvo una actitud que en absoluto se le puede reprochar. Y con relación a Tuto Quiroga, el señor Loza, que es el empleado de Evo Morales, es agente de Evo Morales, debería agradecerle a Tuto Quiroga. Tuto Quiroga, cuando Evo Morales estaba temblando de miedo, metido en una carpa en medio del Chapare, Tuto Quiroga le hizo el favor de conseguirle un avión, ¿no? Un avión del gobierno mexicano, y de conseguir que las Fuerzas Armadas den todos los vistos para que pasen no solo por el cielo de Bolivia, sino también de otros países. Y al final ese avión lo sacó. Entonces, Loza tiene que agradecerle a Tuto Quiroga de haberlo sacado a su jefe cuando las papas quemaban. Y todo parece mostrar, ¿no, Gregorio, una vez más, que se está construyendo un discurso de posverdad, una vez más. Es una mentira, es el fake news. Quieren hacer un relato que borre la realidad del fracaso de un gobierno de Evo Morales. Y yo quiero relacionar para mostrar que tenemos argumentos para decir eso, que en un tema que ellos empezaron a criticarlo y coincidiendo con lo que decíamos en este programa, si te acuerdas, Jorge Luis, la justicia, una justicia corrupta, ineficaz, que no resuelve los problemas de la gente. Y el ministro de Justicia dijo, la vamos a reformar. Pero producto de quién era eso, quién era el responsable de esa justicia corrupta, de esa justicia que se había loteado, era justamente Evo Morales y dirigentes como Loza. Y por eso creo que en el fondo empezaron a bajar el perfil con relación al tema de la justicia, porque no se puede ocultar que así como en sus primeros años el proceso de cambio, el gobierno de Evo Morales tuvo ciertos éxitos y la inclusión es uno de ellos, en los últimos años fue un desastre de gobierno, uno de los peores gobiernos en el país. Entonces, creo que están intentando ocultar todo lo que ha sucedido, no lo van a poder lograr, y la existencia de corrientes como la de Eva Copa y otras en el MAS está mostrando eso. El proceso de cambio va más allá de Evo Morales y de gente como Loza. Es un proceso que tiene perspectiva si hay liderazgos democráticos y nuevos renovadores. Existen cierto tipo de contrastes discursivos, ¿no? Porque si bien apareció Loza, apareció el presidente Arce y el vicepresidente hablando sobre el Estado plurinacional y todo lo que hemos comentado con anterioridad, se habla mucho del COVID, de cómo se está afrontando esta nueva etapa del rebrote. Sin embargo, recordarán ustedes lo que ocurrió con el caso de los respiradores españoles. Y lo que nos enteramos esta semana es que pese a la crisis del COVID, 169 respiradores continúan todavía en custodia, cuando tal vez podrían estar siendo utilizados para salvar muchas vidas o ayudar a la recuperación de enfermos del COVID. ¿Qué es lo que tú dices, Jorge Luis? Se está intentando ocultar una realidad de ineficiencia, porque ese es el aparato de salud que tenemos, ese es el sistema de salud que nos ha dejado Evo Morales. Eso es producto de que nunca han querido subir el techo del presupuesto en salud al 10%. Y entonces tenemos un sistema tremendamente precario que no lo pueden cambiar porque no es posible en 2 meses. Las políticas públicas y los procesos de cambio son graduales. La política de Arce es gradualista en todos los campos, pero se busca ocultar las limitaciones, la insuficiencia con la radicalidad discursiva. Eso no le hace bien a nadie, ni al país, ni a ellos. Creo que si mantienen esta línea de intentar con la radicalidad discursiva, con la estructuración de relatos falsos, no les va a ir bien, porque al final la situación es muy compleja. Creo que sería mucho más productivo que vuelvan al discurso de la necesidad de un acuerdo nacional, de un pacto nacional,
tanto para enfrentar al COVID con todos los actores, tanto políticos como sociales y productivos, para encarar la crisis económica con los sectores privados y con las gobernaciones. Creo que le está faltando volver a esa línea que era parte muy importante del discurso electoral que han prometido tanto Arce como Choquehuanca. El gobierno ha logrado llegar a un acuerdo con las víctimas de Sencata sobre los hechos que ocurrieron el año pasado. Y eso es algo que podríamos destacar, ¿no? Sin embargo, quedaría pendiente porque no solamente ha habido víctimas en Sencata. No, yo coincido contigo, Jorge Luis. Creo que ese acuerdo con las víctimas de Sencata ha sido muy importante y en esa línea se debe avanzar. Se debe tomar caso por caso lo que ha sucedido y ver al final de dar empleos posibles. En vez de meter a algunos agitadores que han participado en la campaña, pues hacer un espacio para que sean estas personas, los hijos de las víctimas. Hay señoras que han quedado, o hijos que han quedado huérfanos. Entonces, de ver que esta gente pueda ocupar algunos espacios para que tenga un ingreso. Y creo que ese es un camino más saludable para encarar este tipo de problemas, Jorge Luis. Sí, y en el marco de esa ayuda humanitaria que seguramente debe llegar a los afectados por los hechos ocurridos el año pasado. Y también, como decíamos al inicio de nuestro programa, las elecciones, el COVID, ha cobrado otra víctima, ¿no? Y esa otra víctima muy sentida, muy comentada durante estos últimos días en Bolivia, ha sido nada más y nada menos que la partida de Felipe Quispe, el Malcu. El Malcu ha hecho historia en Bolivia. El Malcu ha sido uno de los líderes de los levantamientos campesinos aymaras a comienzos del 2000, y sin el Malcu no hubiera sido posible la llegada de Evo Morales al gobierno, cosa que nunca ha reconocido Morales, y creo que la gente está haciendo memoria de todo ello, y por eso el Malcu antes de su lamentable deceso tenía una mayoría de tendencia de voto favorable en La Paz cuando candidataba a la gobernación. El Malcu se ha caracterizado por ser un líder radical, consecuente con sus visiones, una persona que ha trabajado sobre este concepto de la nación aymara y que de una u otra manera hoy en día se pone nuevamente en la mesa de reflexión, cuando por un lado tenemos una presencia cruceña muy importante, un comité cívico, nuevos liderazgos en Santa Cruz, un Santa Cruz que encabeza las tendencias del crecimiento en el país, es la locomotora del país. Entonces, lo que en el fondo el Malcu también reclamaba era que no había la capacidad en lo aymara y, ¿por qué no decirlo en lo paceño?, para dar un lugar a la paz a los paceños y a los aymaras. Es necesario y fundamental recoger ese legado de Malcu para plantear la unidad entre los paceños, aymaras, mestizos, y esperemos que sea Eva Copa la que vaya recogiendo esa bandera, porque no hay otra manera de pensar el futuro del país si no es sentándose en una mesa estos tres grandes polos y por supuesto el resto de voces en el país, estos polos que son lo paceño, aymara, mestizo, lo bayuno, quechua, cocalero y lo cruceño. Creo que estos tres actores tienen que construir una Bolivia federal, confederada el día de mañana, porque tampoco se puede seguir permitiendo que muchas decisiones vengan del trópico de Cochabamba y se quieran imponer al país. Entonces, creo que ese es el legado actual del Malcu, y por eso creo que va a tener impacto en lo que suceda en las elecciones a pesar de su partida. Vamos a ver quién los reemplaza para la gobernación de La Paz,
pero está claro que el impulso que tiene Evacopa, recogiendo también este legado y articulándose a ello, es muy importante para el devenir político en Bolivia. Gregorio, pero también vamos a recordar al Malcu que tenía, así como un líder boliviano, aymara, sobre todo ampliamente reconocido, también tenía discursos de división, ¿no? De enfrentamiento, de confrontación, y también tenía varios elementos de radicalidad, no solamente en su discurso, sino en su misma acción, en su misma forma de proceder. No, es cierto que no todo es luz, hay sombras, como en todos los personajes en la historia, hay sombras, uno puede ser muy crítico con las formas de acción que ha asumido, que incluso más allá de la lucha armada, en el sentido estricto, han empleado bombas para destruir torres, en lo que uno puede decir eso es terrorismo. Y entonces este tipo de acciones que tienen en muchos casos muertos, que son personas que no tienen absolutamente nada que ver con este tipo de enfrentamientos. Y entonces efectivamente se cometen excesos, se han cometido excesos, y en estos enfrentamientos entre lo que ha sido lo señorial, la dominación, y si volvemos a la guerra de fines del siglo pasado, vamos a ver que ha sido una guerra donde las élites blancas también han eliminado a los indígenas, les han copado sus tierras, y hay marcado sesgo racista también de unos y de otros. Creo que esperemos, y eso es también lo que estamos planteando desde nuestro programa, que se vaya superando ese racismo, pero a partir de una discusión entre iguales. Y a propósito de la muerte de Felipe Quispe, ¿no? Ya comienzan a surgir muchos comentarios acerca de quién va a sustituir su candidatura. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha puesto muy claro el panorama, ¿no? Que los candidatos que hayan fallecido pueden ser sustituidos hasta el 3 de marzo. Y ahora se analiza quién va a suplir la candidatura del Malcu. Sí, se ha hablado que podría ser el hijo del Malcu, Santos Quispe. Veremos cuál es la decisión. Yo veía un comentario esta mañana de Evacopa, que va por la misma tienda política, por las siglas Ayayá, que decía el partido va a tomar una decisión. En todo caso, esperemos que sea la decisión más racional, productiva posible, que coadyuve este sentido del legado de Quispe y del posible voto solidario. El voto póstumo, ¿no? El voto póstumo. Voto póstumo que se llama, exactamente, Jorge Luis, esa es la palabra, el voto póstumo, con una articulación que haga posible una buena gestión en la gobernación. Hemos conocido los resultados de la primera encuesta a propósito de gobernaciones y alcaldías a nivel nacional. Y estamos viendo en pantalla el resultado de lo que significa esta primera encuesta que ha sido difundida por Unitel a propósito de la ciudad de La Paz. Y esta es la composición. Vemos ahí tres principales candidatos que van a luchar y que están en plena lucha por llegar a la alcaldía de La Paz. En primer lugar, César Dockweiler con casi el 28%. Segundo lugar, Iván Arias, 20%. Y el tercer lugar, Waldo Albarracín, con un 16%. Los demás candidatos son marginales, ¿no? No llegan ni siquiera al 5%, así que la lucha está entre estos tres candidatos. ¿Y qué piensas, Jorge Luis? Ahí está César Dockweiler, que es su techo en La Paz, unos puntos más, 30%, 32, 33 a lo mucho. No sé si pueda cautivar a las clases medias. En su haber tiene haber gerentado el teleférico, que ha sido un hecho importante. Pero también dependerá qué hacen Iván Arias y Waldo Albarracín. Eso será muy importante. ¿Será que Waldo, si no tiene la preferencia, va a declinar su candidatura? ¿Será que el voto en las próximas semanas va
concentrándose en uno de los dos? Estas son preguntas, no sé cómo tú ves esa perspectiva, Jorge Luis. Hay dos elementos, diría yo, Gregorio, ¿no?, para tomar en cuenta. En el caso de Albarracín, yo creo que su candidatura no termina de despegar. Y ya estuvo también con nosotros acá en Epicentro, y cuando tú le cuestionabas y le hacías preguntas al respecto, nos aclaró que de repente pensaría en bajar su candidatura si es que existiese otro candidato que puede tener mayores posibilidades que él. Si se quiere enfrentar a Doc Weiler y ganarle, de repente esta va a ser una de las mejores soluciones y ojalá lleguen a un consenso en ese sentido, ¿no? Parece que Arias va a ganar esa posibilidad y es el único en realidad que tendría las posibilidades en La Paz para hacerle frente y ganarle, sobre todo a Doc Weiler. Sí, por lo menos lo que se ve es mayor iniciativa, ¿no? Mayor iniciativa. Está claro que el Negro Arias está desplegando una campaña mucho más organizada, mucho más planificada, en algunos aspectos creativa, y eso le puede dar réditos. Es un hombre que, además de haber sido un personaje público en el periodo de resistencia, de crítica al carácter autoritario del gobierno de Morales, siendo ministro de un gobierno muy cuestionado como es el de Áñez, ha tenido un rol perseverante de trabajo en la lucha contra el COVID. Ha sido el que ha coordinado y ha hecho lo que podía, no siempre efectivo por todas las limitaciones que había, pero debemos reconocer que ha hecho todo lo que podía. El Negro Arias ha quedado incluso enfermo con COVID, ha salido y ha seguido en la brega. Y posiblemente eso le reconoce la población, esa es su actitud más personal, de trabajo, de desprendimiento, más allá de las críticas que muchos dicen es excesivamente figurete, ¿no? Pero creo que está el Negro Arias en campaña y por el contrario, Waldo Albarracín, un poco escudado en el tema también del COVID, no se mueve, no se activa. Entonces escuchamos las críticas que dicen quiere, al igual que Carlos Mesa, ganar desde su casa, sentado en una poltrona. Entonces, creo que estas críticas tienen también una base y habrá que ver cómo después de esta primera encuesta se reactiva Comunidad Ciudadana, porque en definitiva lo que está mostrando el caso de La Paz es las limitaciones en Comunidad Ciudadana para poder construir una alternativa política. Y alguna vez lo dijimos en este programa, Jorge Luis, si tú te acuerdas, señalamos que dado el perfil de liderazgo de Carlos Mesa, era muy complejo, muy difícil que pueda realmente construir una alternativa política, porque para eso se necesita estrategas, se necesita operadores políticos, se necesita voluntad, y no parece que Carlos Mesa tenga ello. Y además, Gregorio, podríamos también añadir que la campaña de Waldo Albarracín hasta el momento creo que está centrada en su prestigio, ¿no? En su trayectoria. Y eso no termina de seducir al electorado, mientras en el caso de Arias, yo me animaría a ser categórico y decir que él sí está haciendo campaña. Él sí está haciendo campaña y, nos guste o no, está demostrando que es la alternativa, según la encuesta, la única alternativa en este instante para hacerle frente a Doc Weiler. Porque además otro tema, si la oposición no hace campaña, el MAS está haciendo campaña en todo el país. Hoy día salió un artículo, no sé ya en qué periódico, si era Página 7 o El Deber, donde señala que si alguien está haciendo campaña en todo el país es el MAS. Y por supuesto, y va a seguir haciendo campaña, porque además en los sectores donde está para comenzar su voto duro, hay una actitud menos cuidadosa, para utilizar un término, frente al COVID, por diferentes factores, porque son sectores populares, porque no tienen muchos márgenes de cuidado, necesitan trabajar, ganar el pan de cada día, o en áreas rurales de más altitud donde el COVID no está impactando tanto. Yo lo escuchaba decir al presidente Choquehuanca el otro día que en las zonas rurales no se tienen el nivel de muertos que hay en las ciudades, y es muy probable. Entonces, ojo,
Mientras el MAS sigue en campaña, otros detrás del tema del COVID están pidiendo que incluso se posterguen las elecciones, lo que no parece probable. Ya el tribunal ha contestado tanto al pedido de Barral como al pedido de algún otro candidato diciendo, no señores, las elecciones van a ser en marzo, en la primera semana, la fecha del día, no sé si es 8 de marzo. 7 de marzo. Entonces, van a haber elecciones, Jorge Luis, y si uno deja que los otros corren y agarren y copen todas las gobernaciones y municipios, eso no es bueno para el país, ni para la gente, ni para resolver. Incorporo otra idea más, el tema del COVID, porque para encarar el COVID se necesitan nuevos alcaldes. El COVID, la única manera de encarar es a nivel municipal, articulando desde lo municipal en los barrios, en los centros de salud barriales, con el gobierno central, pero es lo municipal lo que activa una lucha más eficaz contra el COVID y para eso necesitamos gente nueva, con ganas de encarar esos problemas. El otro gran elemento que nos da esta encuesta, Gregorio, y es lapidario para Sol.bo. El candidato Blondel no aparece ni siquiera dentro de las primeras opciones. Esto estaría anunciando, ¿no?, una crónica de una muerte anunciada de Sol.bo en la alcaldía paceña. ¿Y a qué crees que se debe este hecho de la lápida sobre Revilla virtualmente? Uno de los elementos puede ser el hartazgo de la población respecto de la gestión, ¿no?, de Revilla en el ambiente, en el gobierno municipal. La necesidad de un cambio, la demanda de contar con nuevos liderazgos, pero además su continuo vaivén en el escenario político en el último año y medio, ¿no? El de formar parte de una alianza, retroceder, ir hacia adelante, volver atrás. Y finalmente yo creo que termina aquello con ubicar a un personaje como Álvaro Blondel que no es para nada conocido. Sí, coincido contigo. Y yo diría este ir y venir, entrar y salir por la puerta de atrás es lo que le llaman deslealtad. Es la falta de lealtad, la falta de palabra, lo que empieza a caracterizar a Revilla y la gente repudia al final del día esta gente que claramente juega a diversos intereses poco transparentes. A propósito de aquello, Álvaro Blondel ha comprometido su presencia en Epicentro. Esperemos que lo podamos tener realmente de manera efectiva. Y también los resultados de la encuesta de Unitel nos muestra otro panorama, por ejemplo, en el caso de El Alto. Y esto está ocurriendo en El Alto, según esta encuesta. Esto ya no es un candidato o una candidatura que sale en primer lugar. Esto virtualmente es una elección ya consolidada y diríamos, si hoy fueran las elecciones, la alcaldesa del Alto es Eva Copa. 66%. Y me debes una botella de vino, Jorge Luis, porque te he ganado la apuesta hace un mes o más. Yo decía que Eva Copa iba a arrasar. Y está arrasando para bien del Alto y del país. Es verdad. Y también para bien de Gregorio, que sí, la apuesta está en pie. Esto es más que una paliza, ¿no? Zacarías Maquer, el candidato masista, no llega ni al 10%. Eva Copa, 66%. El panorama igual de esta última encuesta nos muestra lo que ocurre en Cochabamba. En Cochabamba, de manera particular, Manfred Reyes Villa aparece con casi un 40% de preferencia electoral, 39%. Y en segundo lugar, Nelson Cox con un 25%. Las demás candidaturas no alcanzan ni al 10%, así que deberíamos decir que la lucha está entre Reyes Villa y Nelson Cox, pero no es tan así, porque Reyes Villa ya ha sido inhabilitado y no puede participar en esta elección. Estaríamos hablando de que Nelson Cox tiene las más grandes posibilidades, si no la posibilidad real de ser el próximo alcalde cochabambino. Sí, habrá que ver cómo evoluciona eso, Jorge Luis. Entiendo que Manfred Reyes Villa ha presentado un amparo y no hay todavía la respuesta.
podría generar conflictos porque para mí ha sido una sorpresa, pero ahí están las cifras. Una pésima gestión del exalcalde que era de demócratas Leyes y que ha llevado nuevamente a la deriva a la alcaldía de Cochabamba y ha hecho recordar la memoria de los tiempos, debe ser que de fines del 90, comienzos del 2000, cuando la alcaldía de Cochabamba estaba en esa deriva y Manfred Reyes Villa apareció como un salvador. Y era el alcalde que decían, roba pero hace obras, y al final parecería que mucha gente valora eso. Pero ¿te imaginas, Gregorio, a Nelson Cox como alcalde de Cochabamba? Terrible, terrible. Además de ser un personaje poco transparente, pues ha utilizado la Defensoría del Pueblo como lo hace todo el sector masista manejado por Evo Morales para mantener su presencia. Ha utilizado una institución del Estado que debería estar al servicio de la población, la ha puesto al servicio del MAS, pero ese es Nelson Cox. Veremos cómo evoluciona Cochabamba. En el caso de Santa Cruz, el panorama nos muestra lo siguiente. En primer lugar, casi el 26% prácticamente de preferencia electoral para Johnny Fernández. En segundo lugar, Angélica Sosa, con el 16% prácticamente, y luego Rolly Aguilera con el 14%, y José Gary Áñez con el 13%, que por otro lado también ya ha sido inhabilitado, y recién aparece Adriana Salvatierra, en un quinto lugar según la encuesta de Unitel. Está claro que Adriana no tiene ninguna chance y no tiene por qué ha sido castigada por simpatizantes del MAS y por otros sectores porque ha sido excesivamente fiel a Evo Morales. Ese es el pecado de Adriana Salvatierra, una mujer capaz, una mujer que mostró su temple en muchos momentos, pero que está pagando la factura por haber sido leal a Evo Morales, a esa política autoritaria, poco transparente y agresiva. Pero Santa Cruz todavía va a evolucionar porque si definitivamente José Gary Áñez queda fuera de las elecciones, como ya lo ha resuelto en principio el Tribunal Departamental Electoral, ese 13% de votación no iría ni a Adriana y posiblemente tampoco a Johnny. Y entonces puede que se decante entre Rolly Aguilera y Angélica Sosa. Entonces, parecería que todavía hay un espacio en el caso de Santa Cruz para pensar en que va a ser competitiva esa elección. No nos olvidemos que Demócratas tiene una estructura partidaria y habrá que ver cómo ese aparato funciona y si efectivamente esos votos de Gary Áñez son rescatados y pasan a engrosar la votación de Rolly Aguilera. Y en términos de gobernación, nos llama la atención el caso particular de Santa Cruz. El resultado de la encuesta de Unitel plantea que Camacho tiene una diferencia solamente de 2.5, es decir, nada, ¿no? Error muestral. Esto es prácticamente un empate con Cronenbold, el candidato del masismo. Sí, teóricamente Cronenbold está en su techo electoral, es el techo del electorado en Santa Cruz. Habrá que ver si logra penetrar en algunos otros sectores del electorado. Y en el caso de Camacho, no asombra a muchos analistas porque ya habían señalado las limitaciones de Camacho. Es decir, Camacho en lo personal tiene limitaciones, su liderazgo no es consistente, no maneja un discurso coherente y entonces hoy por hoy está sometido a, o más bien, está dependiendo de una estrategia de campaña. Sin embargo, no nos olvidemos que en el caso de Santa Cruz, gobernaciones hay segunda vuelta, no así en alcaldías. Si en gobernaciones la diferencia no es por 10 puntos entre el primero y el segundo, y si no pasa del 50, entonces no va a haber una segunda vuelta.
Y eso creo que va a pasar en Santa Cruz. Y ahí, por supuesto, Camacho tiene todas las probabilidades de ganar. Ese es el panorama electoral según la última encuesta de Unitel que hemos revisado, que nos ha parecido muy interesante porque nos brinda un primer acercamiento a lo que ocurre a nivel nacional. Y finalizamos el programa de hoy, como de costumbre, revisando las caricaturas que han llamado nuestra atención en estos últimos días. Comenzamos a ver la primera de ellas, es el arte de Abecor, que como siempre nos acompaña también en nuestro programa. Y ahí vemos a nada más y nada menos que el presidente Arce, ¿sí? Con sus particulares lentes, anunciando su discurso. Y refiriéndose, antes que a nosotros, refiriéndose a ellos y los otros, ¿no? Ese discurso que todavía no termina de consolidar y de ser atractivo para la democracia boliviana, ¿no? Hablar antes de inclusión, ¿no? La dirección del presidente Arce, según la misma lectura que nos presenta Abecor, va a rescatar antes a ellos y los otros, la confrontación, el enfrentamiento. Esta otra caricatura también nos refleja lo que vivimos en estos días en Bolivia, la celebración, sobre todo en el caso de La Paz, ¿no? La celebración de las Salacitas, que ha sido suspendida en el caso de La Paz, pero que sin embargo en el caso del Alto se ha desarrollado prácticamente con absoluta normalidad. Y el arte de Abecor nos hace referencia a que si algo tenemos que pedirle este año al Equeco, que es el dios de la fortuna, es salud. Y ahí vemos al Equeco, ¿no? Que entre otras cosas no solo tiene su canasta, no solo tiene dinero y otros bienes materiales, también hay un tanque ahí de oxígeno que tanta falta hace para enfrentar al COVID durante esta época de rebrote en Bolivia. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en Epicentro. Este ha sido nuestro programa número 32. Nos estaremos encontrando en 7 días para revisar nuevamente la actualidad de lo que ocurre en Bolivia una vez más. A los que nos acompañan y siguen, por favor, suscribirse al canal para continuar con esta nuestra aventura en Epicentro. Gracias, Gregorio.